Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Ayuda para los informales. Los millones de trabajadores que no tienen un trabajo regular se podrán beneficiar de los programas incluidos en el decreto del piso de protección social. Analizaremos este drama social y esa nueva norma con el director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado. Más de 31 millones de colombianos están bancarizados. La pandemia permitió que se disparara el acceso de las personas más pobres o que viven en las zonas alejadas a los servicios financieros. Hablaremos de esas cifras con Freddy Castro. Él es director de la Banca de las Oportunidades. El remedio, peor que la enfermedad. Muchas personas aseguran que los alivios financieros ordenados el año pasado terminaron encareciendo sus deudas y aumentando las cuotas de sus obligaciones. Averiguamos sobre estos reclamos. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un drama social que es muy preocupante. Se trata de la informalidad laboral, que según el más reciente informe del DANE alcanza el 49, el 50% casi en las 23 principales ciudades del país. Para analizar esta situación le doy la bienvenida al doctor Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado. Doctor Farné, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Buenas noches a toda su audiencia. Doctor Farné, Colombia, pues ni mucho más, ni mucho menos, pues no es un país desarrollado, pero tampoco es un país que esté entre los más pobres. Ahí vamos en ese camino, en esa vía al desarrollo, es lo que se propone nuestra nación. Pero para estar en ese camino, para no estar dentro de los más pobres, un 50% de informalidad laboral, es decir, personas que tienen trabajo pero no con todas las prestaciones, no están con todas las de la ley, ¿ese 50% no es muy alto? Sí, claro, es muy alto hasta a nivel internacional o de Latinoamérica, ¿sí? Y el dato, si yo incluyo también a las zonas rurales, supera el 60%. Supera el 60%. ¿Por qué esta situación como que se ha profundizado más en medio de la pandemia? Esto es algo que deberíamos esperarnos, ¿sí? Cuando hay crisis, los que pierden su trabajo en el sector formal, muchos de ellos, con tal de poder tener algún ingreso, encuentran algo para hacer en el sector informal, ¿sí? Sin embargo, estamos en pandemia, esto es el resultado de cambio en el empleo mucho más complicado, pero decimos así, el sector informal en periodo de crisis es un refugio para los que pierden un empleo o no encuentran un empleo en el sector formal. Es decir, personas que antes tenían su trabajo formal antes de la pandemia, llega la crisis, tal vez han recuperado su puesto de trabajo, pero en el mercado informal. Este es el mecanismo común y corriente, ¿sí? Lo que está pasando con esta pandemia es que todavía no se están recuperando los empleos en el sector formal, mientras en el sector informal, sobre todo los cuentapropias formales, hombres, sí han ya alcanzado los niveles de empleo que tenían antes de la pandemia. Y esta es la razón por la cual en los últimos meses ha subido la tasa de informalidad y que, entre otras cosas, al inicio de la pandemia había bajado. De manera que el crecimiento de la informalidad ha sido muy rápido. Ha sido muy rápido. Tal vez, ¿qué está fallando en la política pública aquí en Colombia? ¿Qué se debe hacer para que, digamos, disminuya el desempleo, pero también baje la informalidad? Mire, es que nos enfrentamos a una crisis que nadie se estaba esperando, con características nunca vistas antes, y la solución no la tiene, no hay una solución única y fácil, ¿sí? En este momento yo creo que, bueno, lo importante es que no se cierre otra vez la economía. Esto es un punto muy importante, ¿sí? A raíz, por ejemplo, de las cuarentenas, confinamientos que hubo
el mes pasado en muchas ciudades, ¿sí? Y lo otro es que en el corto plazo deberíamos aumentar la demanda en la economía. Y esto se puede hacer de muchas formas, ¿sí? Que la gente, por ejemplo, que tengamos un ingreso mínimo garantizado para los que han perdido su empleo. Aquí existe, pues el gobierno ha implementado un nuevo programa que es Ingresos Solidarios, y esto está muy bien. Muy probablemente habría que aumentar el subsidio que se da a estas personas, ¿sí? Y seguir con los subsidios que se están dando a las empresas para que no echen personal, siguen manteniendo su nómina. Y yo haría una cosa adicional, entre otras, ¿sí? Que son los programas de empleo temporal, es decir, pequeñas obras de infraestructura, que son diferentes de las obras como los aeropuertos, las carreteras, ¿sí? Lo que va como las grandes obras de infraestructura de la cual se hable mucho, pero que son, por ejemplo, reestructurar una pequeña escuelita, Sí. limpiar un jardín, cosas de ese estilo que son muy útiles para este tipo de personas que son de baja calificación, han perdido su empleo y les resulta difícil poder conseguir otro en estas condiciones. ¿En qué consiste el programa, el piso de protección social que entró en vigencia en las últimas horas en Colombia? ¿Eso realmente beneficia a los trabajadores informales en Colombia? Mire, cuando se habla de piso mínimo de protección, en realidad no hay nada de nuevo. Todo lo que se plantea en el piso ya existe, ¿sí? Si un trabajador cuenta propia, un trabajador por cuenta propia informal está inscrito al régimen subsidiado de salud, y si quiere puede abrir una cuenta BEP sin ninguna obligación de cotizar todos los meses ni de cotizar cierto porcentaje. Simplemente puede hacerlo, pero si además cotiza por lo menos 5.000 pesos, hace consignaciones de por lo menos 6 consignaciones de por lo menos 5.000 pesos, además tiene derecho a un microseguro, ¿sí? Que lo ampara de graves infortunios en la muerte. Fíjense que esto es exactamente lo que ahora se llama el piso mínimo de protección social, ¿sí? Lo que pasa es que ahora se ha institucionalizado, ¿sí? De manera que, el piso de protección, los mecanismos que componen el piso de protección ya existían antes. Ahora se hace obligatorio para cierta categoría de trabajadores, los que trabajan menos que las 48 horas a la semana, es decir, que Sí. trabajan de tiempo parcial, ¿sí? Se le abre la posibilidad de inscribirse obligatoriamente. Aquí está la diferencia, ¿sí? Está la diferencia que ahora es obligatorio para cierta categoría de trabajadores que tiene un seguro inclusivo que debería ser mejor del que ya existe, que se llama microseguro, y que te obliga a cotizar el 15%. ¿Sí? Pero decimos así, la estructura ya existía antes. Sí, pero ¿no se estaría legalizando el trabajo por horas en Colombia? Bueno, es una posibilidad, sí, pero yo no creo que el piso de protección vaya a reducir las condiciones de los trabajadores, ¿sí? A empeorar las condiciones de los trabajadores. Por la simple razón que hay muy pocas personas que trabajan menos del tiempo completo y que además son formales, que son los que pueden ser afectados, ¿sí? Por esto. Hubo algunos cálculos que hicieron y que dan el número de potencial afectado
del piso de protección en 55.000 a nivel de las principales ciudades del país, ¿sí? Entonces, es posible que alguien sea afectado, pero es una población muy reducida. ¿Por qué? Porque los que trabajan de tiempo parcial, en su gran mayoría, son informales. Entiendo. Entonces, empeorar no pueden empeorar. Entiendo. Doctor Farney, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Por supuesto, seguiremos hablando en la medida en que se sigan desarrollando todos estos temas relacionados con el mercado laboral colombiano. Que tenga una feliz noche. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Buenas noches a ti también. Muchas gracias a usted. Cambiando de tema, Ecopetrol hizo hoy dos anuncios muy importantes sobre la gasolina extra. De un lado, el aumento en su consumo en el país desde noviembre del año pasado y de otro, la mejora en su calidad. Veamos los detalles que comparte la petrolera colombiana en este video. Desde nuestras refinerías en Cartagena y Barranca Bermeja, aumentamos su índice antidetonante de 87 a 91, con lo que se logra un mejor desempeño de los motores que requieren este tipo de combustible. El incremento de octanaje se logró con ajustes en la mezcla de componentes en las refinerías y el seguimiento a la calidad en el proceso de transporte. Además, es un combustible que ya cuenta con mejoras en el contenido de azufre. Para finales del 2020, registró promedios del orden de 50 a 60 partes por millón en todo el país, sobre un máximo permitido de 300 partes por millón. Estos parámetros de calidad permiten abastecer un mercado que consume 160.000 galones por día en el territorio nacional y habilitan el ingreso al país de tecnología automotriz más moderna, de menor consumo y menores emisiones al ambiente. En los próximos meses concluiremos los ajustes en los sistemas de transporte y distribución para poder mantener un promedio por debajo de 50 partes por millón de azufre en todo el territorio nacional antes de terminar el año. Con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuántos créditos han sido desembolsados en Colombia durante esta pandemia. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 233,6 millones y corresponde al número de créditos desembolsados en Colombia durante esta pandemia. Es decir, desde el pasado 20 de marzo hasta el 22 de enero del año 2021. Allí se cuentan los créditos tomados por las personas naturales, pero también los créditos generados a las empresas. La Superintendencia Financiera reveló que esos créditos sumaron en total 287,5 billones con B, billones de pesos. Y a propósito de pandemia y de créditos, Colombia tiene un balance muy positivo sobre inclusión financiera durante el año 2020. Le doy la bienvenida al director de la Banca de las Oportunidades, al doctor Freddy Castro. Doctor Castro, buenas noches, gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, y un saludo a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Bueno, doctor Castro, la vez pasada habíamos quedado con el reporte hasta junio. Ya tiene usted datos hasta septiembre. ¿Cómo va la inclusión financiera? ¿Cuántos colombianos tienen por lo menos un producto en el sistema financiero? Sí, señor Víctor, ya tenemos datos a septiembre. De hecho, el 31,6 millones de colombianos ya tienen algún producto de depósito o crédito. Eso es el 87,1% de la población adulta. Y pues si uno quisiera tener un contraste, en todo el año 2019, 1,1 millones de colombianos accedieron por primera vez a un producto de depósito o crédito, en todo el año. Mientras que en 9 meses del año 2020, 2,2 millones de colombianos hicieron lo mismo. O sea, el doble de colombianos en solo 9 meses. Tremendo salto, ¿no, Víctor? Sí, claro, se aceleró la inclusión financiera. Ahora mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ese crecimiento tan fuerte en medio de una pandemia donde en teoría pues todo el mundo está golpeado y sin ganas de asomarse al sistema financiero? Pues eso tiene dos explicaciones. La primera, pues precisamente la pandemia hizo que las personas migraran a otro tipo de alternativas, principalmente digitales, que le permitieran transar, comprar, vender, recibir algún tipo de ayuda, no solamente del gobierno, sino de algún familiar o amigo. Y la segunda, que varias personas, a propósito de programas como Ingreso Solidario de devolución del IVA,
descubrieron por primera vez que existían alternativas digitales que están exentas del 4 por 1000, que no tienen comisiones, que son fáciles de usar, que se abren en 5 minutos desde un dispositivo móvil, y empezaron a meterse a estas alternativas. Hoy más de 11 millones de colombianos tienen depósitos electrónicos y eso es un salto tremendo, considerando que en el año 2006 no existía ni siquiera esa figura en Colombia. Entonces, pues vamos por buen camino. Sin embargo, usted está planteando, usted dice la pandemia. Lo que sí ha desacelerado la pandemia de alguna manera es la originación de crédito y esperamos que en la medida que programas como los impulsados, por ejemplo, por el Fondo Nacional de Garantías, pues sigan por el camino que ya vienen, pues se logre ajustar esa cifra nuevamente. Hay un índice que llaman ustedes el indicador de inclusión financiera que mide el porcentaje de los colombianos adultos con algún producto financiero sobre el porcentaje de los adultos en total. Es decir, ¿qué porcentaje de los colombianos tienen productos financieros? ¿A cuánto ascendió ese indicador? Ese indicador, que se llama indicador de acceso a los servicios del sistema financiero, es del 87,1%, con corte a septiembre del año 2020. En el año 2019, nosotros habíamos cerrado con el 82,5% y la meta del plan de desarrollo era el 85%. Quiere decir que 2 años antes de que acabe ese plan de desarrollo, cumplimos la meta de ese indicador de acceso. Entonces vamos por buen camino. Claro, si usted el brinco fue bastante grande. Claro que sí, aunque nos quedan retos, ¿no? Por ejemplo, pues uno dice 87% superamos la meta, pero uno encuentra, por ejemplo, que hay unas brechas muy grandes e importantes entre ciudades y aglomeraciones y zonas rurales o rurales dispersas. Mientras que más o menos el 95% de los colombianos que viven en ciudades y aglomeraciones tienen algún producto de depósito o crédito, en zonas rurales ese indicador es de apenas el 57%. Es decir, hay casi 40 puntos porcentuales de distancia y eso pues nos preocupa y pues tenemos que redoblar esfuerzos porque tenemos una meta de acceso para zonas rurales del 68% para este cuatrenio y todavía tenemos que trabajar para alcanzar dicha meta. ¿Esas personas que todavía le temen al sistema financiero pueden llegar a aprovechar los beneficios a cero costo? En estos momentos, vía alternativas digitales, sí. Existen las cuentas de ahorro electrónicas, cuentas de ahorro de trámite simplificado y depósitos electrónicos que se abren en 5 minutos desde un celular, independientemente de si la persona tiene un smartphone o tiene un celular flex. Se puede hacer a cero costo. Adicionalmente, las personas que eventualmente viven en lugares en donde existen limitaciones de conectividad, sobre todo pasa en zonas rurales y zonas rurales dispersas, tienen una oferta de servicios con ONGs microfinancieras, cooperativas con actividad financiera y entidades financieras como el Banco Agrario que tienen o que ofrecen alternativas a los colombianos que viven en las regiones más apartadas del país. Doctor Castro, de esos más de 32 millones de colombianos, ¿cuáles son los productos más apetecidos, más utilizados por esos adultos en el sistema financiero? El producto más utilizado sin duda es la cuenta de ahorros tradicional. Cerca de 21 millones de colombianos tienen una cuenta de ahorro y si uno lo mira desde el punto de vista de crédito, pues sería la tarjeta de crédito. Esos son los más apetecidos. Sin embargo, nuevamente, como le dije al inicio, poco a poco esa cuenta de ahorro tradicional crece sigue creciendo, no estoy diciendo que no deje de crecer, pero crece a una tasa más baja mientras que ganan espacio otro tipo de alternativas como lo son las alternativas digitales. Esta pandemia, y esto lo ratificó por ejemplo el estudio reciente del Centro Nacional de Consultoría sobre Apropiación Digital, muestra que empezamos a hacer una transición, ya veníamos en esa transición, pero se aceleró la transición hacia tener ciudadanos más digitales. Ojalá que a futuro nosotros no estemos hablando de ese indicador de acceso que ya esté cercano al 100%, sino que a futuro nosotros estemos pensando en comprar y vender digital y en, por ejemplo, originar o que las personas en su día a día digan, oiga, se me acabó, no me alcanzó para terminar el mes y solicité un crédito desde mi dispositivo móvil y me lo originaron en 2 o en 5 minutos. Esa es la discusión a futuro, hacia allá vamos y con todos estos pasos o con todo eso que se está sembrando en este momento, vamos a hablar en muy poco tiempo sobre ciudadanos digitales que aprovechan sus dispositivos móviles no solamente para usar redes sociales, sino también para ahorrar,
transar, asegurarse y comprar y vender digitalmente. No, es que el celular va a ser todo en algún momento. Pero, doctor Castro, ¿cuál es la Ya lo es. En mi caso, mi celular ya lo es. Definitivamente, bueno, pero ahí hay unas brechas, otras desigualdades, pero es otro tema por la gente que no tiene celular todavía ni acceso a internet. Pero sí ya las cuentas de ahorro, la persona que tiene su cuenta de ahorro normal, pues ya está en el mundo virtual, tiene acceso a sucursales virtuales, a hacer transferencias, consignaciones. ¿Cuál es la diferencia entre la cuenta de ahorro y estos depósitos electrónicos que usted nos cuenta tuvieron un fuerte crecimiento? Estos productos que incluso a partir del decreto 222 del año pasado se llaman productos de depósito de trámite simplificado o productos de bajo monto. Esos productos de bajo monto, pues la gran diferencia es que esos productos de bajo monto fueron creados para generar el ingreso de las personas de más bajos recursos al sistema financiero y están exentos del 4x1000 hasta por transacciones mensuales de 3 salarios mínimos, que eso viene siendo como 2.600.000, 2.700.000 al mes, que adicionalmente tienen apertura simplificada, sin ningún papeleo. Usted tiene su cédula, tiene su celular y puede abrir ese producto, y que adicionalmente pues usted no tiene que firmar ningún papel, ni poner la huella digital, ni ir a una oficina física para hacer cualquier tipo de transacción, mientras que en las otras alternativas pues sí tiene pues un procedimiento adicional para poder abrir dicho depósito, que no necesariamente está exento inmediatamente del 4x1000. Adicionalmente, el año pasado Colombia creó algo que se llama, el año antepasado de hecho, pero algo que se llama Transfilla, el cual permite, en este momento son 10 entidades financieras, el cual permite que entre 10 entidades financieras se pueden hacer transacciones de bajo monto. Yo puedo tener el banco A y usted puede estar en el banco B, no digo bancos en este momento, pero yo puedo estar en el banco A y en el banco B y le puedo transar a su cuenta sin necesidad de tener su cuenta, solamente con su número de teléfono. Le digo, Víctor, le debo 100.000 pesos, le voy a consignar ya. Usted recibe su mensaje de texto y decide a qué cuenta, de qué banco quiere recibir esos recursos. Eso ya está pasando en el mundo. Colombia está iniciando este proceso y seguramente a futuro estas transacciones van a ser mucho más fáciles y nos van a permitir comprar, vender, asegurarnos, entre otras alternativas. Pues doctor Castro, muchas gracias por contarnos estos detalles de este reporte tan interesante sobre inclusión financiera en Colombia. Volveremos a hablar ya cuando tenga los datos completos del 2020. Que tenga una feliz noche. Feliz noche, Víctor, que esté muy bien. Estamos hablando entonces del sistema financiero. No nos movemos del tema porque resulta que el remedio tal vez fue peor que la enfermedad. Eso es lo que afirman muchos usuarios bancarios, quienes el año pasado aceptaron los alivios ofrecidos por el sistema financiero, pero ahora se les convirtieron en deudas y cuotas mucho más grandes. Hoy han sido tendencia en redes sociales las numerosas quejas de los ciudadanos. Tanto los alivios financieros ordenados a comienzos de la pandemia como el posterior programa de acompañamiento de deudores bancarios tuvieron la intención de ayudar a los colombianos en medio de las dificultades económicas, el creciente desempleo y la reducción de ingresos. Sin embargo, muchas personas se quejan de estos alivios financieros porque al final generaron sobrecostos y cuotas más altas de las que tenían que pagar antes. Es el caso de Judy, quien en abril del 2020 tenía una deuda de 182 millones de pesos que tenía que pagar en un plazo de 241 meses. Hoy, tras acogerse al programa de alivios, la deuda subió a 189 millones de pesos y el número de cuotas le subió a 360 meses. Y el valor que nos habían congelado las cuotas supuestamente del alivio no lo financiaron, se generaron 11 millones de pesos y solamente se van para intereses, seguros, nada para capital. Sin embargo, Asobancaria explicó que desde un principio la intención del programa no fue congelar los créditos, sino redefinirlos y buscar la manera de que los colombianos pudieran pagarlos después. Se posterga el pago del mismo. Eso no significa que no se cobren intereses durante ese tiempo. Los intereses se cobran, solo que se aplazan y se retoman en el momento en que la condición o la situación del deudor cambia. Desde la Superintendencia Financiera dicen que 1.914.000 deudores redefinieron sus créditos por un valor de 31,5 billones de pesos. Informaron que los ciudadanos pueden presentar sus quejas a través de www.superfinanciera.gov.co, el punto ciudadano en la calle séptima número 449 en Bogotá, al número telefónico 307-8042 y en el correo super@superfinanciera.gov.co.
Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre las empresas que le apuestan a nuevos canales para llegar a sus clientes. Todos los detalles en segundos con la movida empresarial y con Juan Fernández. Ya regresamos. Y es la hora de saludar a Juan Fernández y la información del mundo de los negocios. Juan, buenas noches. Adelante con su movida empresarial de hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hay una característica que ha generado el coronavirus en las empresas minoristas o de retail, donde debido a una menor afluencia de público a los almacenes, incluso supermercados, centros comerciales y hasta restaurantes, pues han tomado caminos que los lleven a nuevos modelos comerciales. Por eso, la fuerza que ha tomado el término omnicanalidad, que es ese modelo que combina canales digitales, análogos y físicos para poder llegarle a los clientes y ofrecerles nuevas experiencias de consumo. Fueron las grandes cadenas las que empezaron internacionalmente con el tema que siguieron las locales. Mire el ejemplo del grupo Inditex, propietario de marcas como Zara, por ejemplo, que inició una reorganización que está llevando al cierre de unas 1000 tiendas a nivel global, incluido Colombia, donde cerró, por ejemplo, la del Centro Comercial Fontanar en Chía hace pocos días. Todo apuntando a que las ventas vía Internet sean ese gran canal donde las tiendas más grandes puedan ser centros de preparación de despachos de esos pedidos también. Juan, ¿y qué casos de empresas colombianas tienen? Sí, Víctor, mira ahora los ejemplos colombianos para que vea hacia dónde apunta el negocio. STF Group, que es el dueño de marcas como Estudio F y ELA, está dirigiéndose a esa omnicanalidad como estrategia para el mejoramiento de sus procesos y relación con los clientes. Ejemplo, pidiendo comprar a la ropa en locales físicos, pero también en canales digitales, la tienda en línea y la venta asistida por WhatsApp. Al final es cómo cambia la interacción entre los clientes y los vendedores en el punto de venta. Otro caso, el de Almacenes Éxito. Hoy los esfuerzos de la cadena van a esa estrategia con sus canales de entrega a domicilio, ventas a través de la página de internet y aplicaciones. Eso les ha permitido sopesar el impacto de la reducción del tráfico en sus almacenes. Dice el presidente del Éxito, Carlos Mario Giraldo, que más del 12% de los clientes de la cadena hacen parte de la omnicanalidad. En centros comerciales, para terminar, en Bogotá, el Centro Comercial Atlantis Plaza, al norte de la ciudad, está lanzando una nueva plataforma de redireccionamiento que comunica a los clientes del centro comercial con las tiendas, y lo que hace, entre otras cosas, es direccionarlos a través de WhatsApp para cerrar ventas en directo. Y esta, pues, es, Víctor, la movida de hoy sobre esta tendencia que hoy adoptan empresas, comercios, producto del impacto de sus ventas por la pandemia y los cambios de hábitos, llamada omnicanalidad. Juan, gracias, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. ¿Qué sucedió con el dólar? Tasa representativa del mercado para mañana, 3.534 pesos con 99 centavos. Cayó 26 pesos con 38 centavos el dólar. Fue protagonista el petróleo de referencia Brent, que es la principal referencia para Colombia. Subió 2,57%, se ubicó en $57 con 80 centavos por barril. Este es el precio más alto para el petróleo desde febrero del año pasado, cuando todavía no había llegado la pandemia a nuestro país, así que ha habido una notable recuperación. El café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.076.000 pesos por carga para mañana. El índice Colcap de la Bolsa de Colombia subió 0,82%, la acción más valorizada, Avianca, ganancia de 13,33%, la acción más desvalorizada, Mineros, con un retroceso pequeño de 1,43%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Migración Colombia reveló cuál era el panorama de los venezolanos inmigrantes en Colombia al cierre del año pasado. En total, había 1.729.537 ciudadanos venezolanos aquí en nuestro país. El 44% estaban en condiciones regulares, el 56% estaban como irregulares. 404.000 de esos inmigrantes eran menores de edad y solo en Bogotá estaban 19,5%, casi el 20% de esa población, es decir, más de 337.000 inmigrantes venezolanos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted siempre necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.